¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Movimiento Aprendo. Hoy de nuevo no estamos todos, pero cumpliendo nuestra promesa de los 9 podcasts mínimos. Aquí estamos Pepe y un servidor. Y vamos a empezar ya directamente porque hemos tenido una serie de problemas que, bueno, es lo que hay, pero aquí estamos cumpliendo. Y queríamos empezar ya directamente con un artículo que de hecho creo que ha salido esta semana y yo me enteré porque Ujú. lo compartió Daniel Bores, que también le hicimos una muy buena entrevista en el canal de YouTube. Y es un artículo que se llama Educación física con significado. Y a mí la verdad me ha llamado mucho la atención porque creo que recoge todo lo que demanda las situaciones de aprendizaje y le da una vueltecita y realmente no es un artículo enfocado en legislación, sino más enfocado a nivel metodológico, a nivel de progresiones para que al final nuestro alumnado tenga buenas experiencias. Y todo sale el artículo de hecho es la motivación, surge de un estudio de la Comunidad Valenciana a alumnos de segundo bachillerato que no cogen educación física, que ya sabéis que en segundo bachiller, al menos aquí en Comunidad Valenciana, tenemos de optativa educación física y hay muchos alumnos que no la cogen. Entonces se les pregunta y bueno, se ve que muchos de estos alumnos tienen experiencias traumáticas con educación física o que no se lo pasaban bien o que no participaban lo suficiente. Y a partir de ahí, el artículo, que no hemos dicho de quién es, pero lo hace Javier Fernández Río y Pablo Saiz González, destaca 5 características que ha de tener la educación física con sentido para justamente esto, que nuestro alumnado tenga la adherencia para que no se deje de mover y esto que hablamos normalmente en el podcast, pues creo que está muy bien explicado en el artículo. Y la primera característica en la que pone el foco es la interacción social. Dice que, de hecho, le pone mucha importancia al docente de que tiene mucha responsabilidad a la hora de que nuestro alumnado se mueva. Y en este punto de interacción social habla de las progresiones, de la cohesión del grupo, de que nuestro alumnado de verdad agendemos momentos de autonomía. En definitiva, todo esto que hablamos del aprendizaje cooperativo, que en otras ocasiones lo hemos destacado, que en el anexo 3 aparece, la importancia de promover esos grupos cooperativos, pues bueno, es darle una vueltecita y sí que pararse para que antes de vamos a jugar, vamos a practicar el deporte, pues que haya habido esa progresión, ¿no? En cuanto a la creación de grupos, en cuanto a que se conozca el grupo, haya esos climas de cohesión, lo que hablamos en otras ocasiones de los sociogramas. Creo que es un punto importante, ¿no, Pepe, en este caso? Sí, sí, totalmente. En el artículo remarca concretamente, dice la frase, que aquellos grupos clase con unas relaciones sociales adecuadas tienen más posibilidades de lograr los objetivos planteados. Y en ese sentido, seguramente, si vosotros habéis trabajado en centros educativos como maestros de educación física, os habréis dado cuenta que cuando aterrizáis en un cole o cuando conseguís un cole en el cual ya existen buenas dinámicas de grupo, no existen alumnos disruptores que te trastocan un poco el devenir de la clase, o incluso cuando aterrizáis en un cole y sois vosotros los que poco a poco vais consiguiendo esa cohesión grupal, al final lo que hacemos es que las sesiones se desarrollan de una forma más armónica, se consigue aumentar los momentos de compromiso motor, los momentos de reflexión son mucho más productivos y vemos de qué forma, pues aquí se justifica que uno de los pilares fundamentales para que el alumnado de educación física tenga experiencias positivas y después las consiga alargar durante el tiempo hasta el punto de que cuando llegue a segundo de bachiller o incluso llegue a la universidad o ya se convierte en una persona adulta, siga practicando actividad física y siga pues apostando por esos hábitos saludables, es que desde bien pequeño tenga experiencias positivas en el área de educación física. Y aquí, como bien ha comentado Diego, nosotros tenemos un papel fundamental a la hora de gestionar ese grupo clase para que exista una buena cohesión, que exista un buen ambiente de aula y también la relación del profesor-alumno es muy importante porque al final, si tenemos en cuenta tanto los intereses como las preferencias, así como el estado de ánimo de los diferentes alumnos, atendemos a sus sentimientos porque muchas veces llegan al aula de educación física, vienen de una clase anterior donde han tenido una discusión o de una materia que a lo mejor no se sienten competentes o no les gusta mucho y llegan al área de educación física y nosotros tenemos la oportunidad de pues atrapar a esos alumnos y hacerles que la sesión sea muy agradable y que la compartan con el resto de compañeros, creando una buena cohesión grupal de la cual nosotros también formamos parte de ese grupo, tanto el alumno, profe, como el profesor dentro de los diferentes juegos y actividades, que como bien comenté en un podcast anterior, si nosotros participamos dentro de las actividades, también nos rebajamos un poco a la altura del niño, pasamos a ser como compañeros en determinados momentos, siempre marcando obviamente la autoridad, pero en ese sentido generamos un buen ambiente y al final de esta forma se potencian los aprendizajes.
Eso es. Luego hay una segunda característica que destacan los autores que le llama desafío justo y para mí es de las Ujú, características que más me ha gustado y siguiendo el modelo de zonas de aprendizaje dice que nuestro alumno puede sentir frente a una actividad como tres sentimientos, ¿no? Uno de confort, que son esas actividades en las que puede actuar de manera habitual y no se tiene, por así decirlo, esforzarse, es decir, sería como caminar, ¿no? O circuitos así sencillos. Pero claro, ujú, ¿esto qué pasa? Que impide desarrollar nuevas habilidades. Luego, la zona de desafío, y esto conecta mucho con la LOMLOE, ¿no? De tareas desafiantes, de promover ese producto final con cierto desafío. Y aquí sí que se ve que provoque algo de tensión, aunque ayuda a probar las habilidades integradas en diferentes contextos. Es decir, en definitiva, que sea desafiante para el alumno. Y luego una tercera zona que muchas veces se cae, y de hecho el artículo es bastante crítico al respecto, que es la zona de pánico. Es donde nuestro alumno pues tiene mucha tensión, por ejemplo, cuando toca hacer un producto de expresión corporal y quizá tiene mucha vergüenza y entra en esa zona de pánico que no puede hacerlo todo lo bien ujú. que requiere, o en un circuito de habilidades, por lo que sea, si tiene que hacer trepas y en ningún momento puede ni aguantar un segundo, pues esa zona de pánico, ¿qué pasa? Que causa rechazo. Y de hecho los autores, aparte de promover que nos dice que como docentes debemos promover esas tareas abiertas dentro de esas tareas multinivel y introducir pues esos tres niveles, nivel de desafío alto, medio, bajo, sí que nos instan a que nos movamos entre la zona de confort, es decir, zonas fáciles, quizá juegos más sencillitos, y zonas de desafío. Y de hecho hay una pequeña crítica también respecto a la LOMLOE, que en Ujú. muchas academias se explica que el producto final es tremendamente importante o incluso es obligatorio, cuando no es cierto. Y lo que pasa si no se hace la correcta progresión y simplemente se propone ese producto final en la que el grupo clase, como si fuera ganado, tiene que llegar a hacer el producto y ya está, pues puede caer nuestro grupo en ese momento de pánico. Entonces, más vale que no le llamamos producto final, que haya diferentes actividades de evaluación. Esta frase que también te gusta tanto, Pepe, de evaluar siempre, calificar solo cuando nuestro alumnado esté preparado. Es decir, nuestro propósito como docentes es que esa actividad de evaluación principal o ese producto final, que puede ser una expresión oral, que puede ser actividades circenses y hacer una pequeña gincana, un escape room, que cuando llegue nuestro alumno ahí, pues esté preparado, que sí, que le desafíe, pero cuidado con esa zona de pánico. Y luego también nos habla de la teoría de metas de logro, que me gusta bastante, que en este caso destaca 6 tipos diferentes de metas objetivos, muy centradas en la propia progresión del alumno, y está muy relacionado con esta competencia específica que pone el foco en la autorregulación, que la primera es aproximación de tarea, que únicamente nuestro alumno le tenemos que decir que tiene que hacer la tarea de la mejor forma posible. El segundo tipo sería evitación tarea, donde tenemos que poner el foco a la hora de hacer la actividad del circuito en hacer la tarea incorrectamente, ya está. La tercera sería aproximación yo, donde tenemos que hacer, ya hemos hecho la tarea una vez, ahora el objetivo no es competir con otros, sino desde nuestro punto inicial tenemos que hacer la tarea mejor que antes, ya está. La cuarta opción sería la evitación del yo, es donde tenemos que evitar hacer la tarea peor que antes. Veis que aquí estamos poniendo el foco en nosotros mismos, que el propio alumno se autorregule y que sin ningún tipo de comparación pueda desarrollarse la educación física desde una situación o un entorno emocional más seguro. También tenemos la quinta, que es aproximación otros, es decir, hacer mejor la tarea que los demás, y estas dos últimas pues podemos llegar en algún momento dado, pero que no sea Ujú. la La más mayoría de recomendable. veces. Y por último, evitación otros, es decir, evita hacer peor la tarea que los demás. Esto funciona muy bien y lo relaciono con la evaluación formativa. Si ofrecemos modelos de otros años, incluso modelos que cogemos de YouTube, para no compararse entre el grupo clase que puede dar, como digo, a esa competitividad un poco tóxica, decir, hemos visto el modelo de cómo se hacen, no sé, los montajes de Acrosport, vamos a intentar hacerlo mejor que lo que hemos visto. O vamos a intentar evitar el error. Habéis visto que a la hora de hacer el montaje, pues 3 alumnos han participado mucho y otros 2 no han participado, pues vamos, aunque sea, mejorar eso. Y creo que es una manera de enfocarse a la hora de programar bastante sana. Muy bien, en este sentido, como comentas, este punto que se llama desafío justo, lo interesante a rescatar aquí es esas tres zonas en las cuales se produce el aprendizaje, sobre todo si existe un desafío y un reto para el alumnado. Esto no significa que tiene que ser una misión imposible, esto entraría ya en la zona de pánico. Sin embargo, en las zonas de confort es verdad que el alumnado se puede desenvolver de una forma competente, a lo mejor son juegos que ya hemos trabajado, juegos que conocen, juegos de baja implicación motriz. Y aquí, pues, se produce el aprendizaje siempre y cuando vayamos combinando estos juegos que conocen con diferentes variables o con diferentes materiales que les supongan un verdadero desafío al alumnado.
Porque, por ejemplo, si estamos trabajando, imagínate, el dodgeball, que es un juego que implica pues varias competencias motrices, ¿no? También está el lanzamiento, la esquiva, agilidad, etcétera. En este sentido, si estamos hablando que lo hemos practicado ya muchas veces, pues puede que el alumnado entre a una zona de confort y ya pasamos a otras cualidades que implica el disfrute, etcétera. Sin embargo, si cambiamos el tipo de pelota a una más pequeñita o añadimos una pelota más, por ejemplo, simplemente añadiendo estas variables ya se produce un pequeño desafío y aquí ya estamos aumentando el aprendizaje del alumnado. Sin embargo, si nos pasamos de rosca y la tarea es demasiado difícil, entonces entramos en la zona de pánico y es donde el alumnado pues, puede sentir un poco de rechazo e incluso causar ese miedo que después genere que cuando sea adulto tenga malas experiencias de aprendizaje y no quiera seguir llevando esa vida saludable o esa actividad física en un futuro. Y lo mismo ocurre también cuando pasamos directamente a trabajar la competitividad. Si pasamos directamente a la competición sin previamente trabajar las habilidades motrices, los alumnos que no se sienten competentes puede que sientan un rechazo y un miedo o un pánico, como bien marca en el artículo, a participar en estas actividades grupales y lo que hagan sea que se escondan, que no participen, que no se vean implicados, incluso que la sensación por dentro sea de temor. Y como bien comentamos tú y yo el otro día cuando quedamos y charlamos un ratito, Mm. es que estas personas entran en un círculo vicioso en el cual si no te expones a participar y a las diferentes habilidades motrices no las practicas, al final no las mejoras, tienes más No. miedo y entras en un bucle de no mejora y de pánico. Y Sin embargo, luego llega segundo bachiller y no escoges educación física. eso es, de eso trata el artículo, de nosotros como docentes de educación física, al conocer todo esto, podemos adaptar los niveles de las diferentes tareas para que todo el alumnado tenga esa parte de confort en la cual esté tranquilo, pero también ese desafío que realmente produce el aprendizaje. Eso es. Y mirad, luego la tercera la relaciona mucho con la transferencia, habla de aprendizaje personalmente relevante y pone el foco en lo que hemos hablado anteriormente, en la importancia de que nuestro alumnado se autorregule. Es decir, momentos en nuestras situaciones de aprendizaje, en alguna sesión, en el que nuestro alumno tome decisiones. Yo soy muy pesado con esto, que llevar una gamificación o llevar cualquier metodología activa no es simplemente unir sesiones donde nuestro alumnado se lo pase bien, sino tiene que haber momentos marcados en la secuencia didáctica donde mi alumno tome alguna decisión, donde, por ejemplo, nosotros propongamos dos circuitos y unos escojan uno que está más relacionado con la velocidad y otro escoja que también haya velocidad, pero quizá menos y más relacionado con la resistencia. Pues esos momentos de decisión están justamente enfocados a que nuestro alumnado encuentre la educación física como algo relevante. Y de hecho, en esta característica también se habla de la transferencia de los aprendizajes, que ya sabéis que esto Ujú. es muy interesante dentro de educación física, y dice que la pregunta que nos tenemos que hacer continuamente los docentes es ¿dónde se puede hacer uso de lo aprendido fuera de la clase de educación física y o del centro educativo? Ya lo decía Ángel Pérez Puello también, hablaba de yo voy a preparar un montaje para que no muera en el aula, sino a ver si en el Día Internacional de Educación Física en la calle pueden hacer esos saltos a la comba dobles con malabares, pero no solo eso, en nuestro curso de diseño y evalúa también lo hablamos, la sesión de CrossFit o la situación de aprendizaje de CrossFit, que no muera en el aula, vamos a intentar que haya esa continuidad y puedan ir a hacer cross kits o puedan ir al box que tenemos cercano. Pues es un poquito darle esa vueltecita, como hemos dicho, si en otras asignaturas se pone el foco en que si aprenden a hablar, pues que lo lleven a una entrevista de trabajo o aprenden a comunicarse bien, mejor dicho, que lo lleven a una entrevista de Muy trabajo. En bien. nuestro caso, yo creo que lo más interesante es eso, que le dotemos de salud a nuestro alumnado para que no se deje de mover en ningún momento. Eso es. En este punto de aprendizaje personal relevante, también se hablaba un poco de lo que es la transparencia, que tú bien comentas cuando hablamos de evaluación formativa, que es uno de los pilares fundamentales, y al final es que el estudiante sepa qué es aquello que va a aprender durante esta situación de aprendizaje, ¿no? Pues cuáles son los objetivos, los contenidos o cuáles son las actividades que van a hacer. Ya no hace falta que sean los objetivos específicos o el contenido sacado directamente de la LOMLOE, sino que es aquello que se le va a evaluar y que es aquello que esperamos que aprenda. Después también debes de saber, obviamente, por qué es importante ese contenido o esos aprendizajes para la vida, ¿no? Y aquí es donde entran ya lo que son las competencias específicas del área de educación física. Y esto va muy relacionado, como has comentado, con esa transferencia de los Sí. aprendizajes a la vida diaria del alumno, que tanto se apuesta en la LOMLOE y cuando hablamos de situaciones de aprendizaje en ese anexo 3 se habla directamente de que los aprendizajes deben de ser aplicables en la vida real del alumnado y que debemos de tener en cuenta el contexto cercano al centro educativo o el contexto cercano al barrio Mm. o a las casas donde vive el alumnado
para que tenga esa transferencia real. Si, como bien has comentado, tenemos un parque de barra cercano, pues podemos practicar diferentes ejercicios de parkour o de CrossFit en el área de educación física para que después el alumnado fuera del horario escolar por las tardes visite ese parque de barras y haga ahí sus Pues, ejercicios. O después también, si tenemos, imaginaros, una pista, mira, para este curso, en el centro educativo en el que estoy trabajando, mm, tenemos la oportunidad aquí en Valencia de pedir que diferentes expertos en diferentes deportes vengan a explicarte el deporte, traigan el material, etcétera. Y había diferentes deportes que podíamos elegir, entre los cuales me llamaron la atención, por ejemplo, me llamó la atención el esgrima, me llamó la atención el hockey, me llamó la atención el judo. Sin embargo, pregunté un poco al claustro para ver si esto tenía transferencia fuera del centro educativo y me dijeron que no había ningún club de ninguno de los tres deportes. Que está claro que como curiosidad estaría bien enseñársela al alumnado, pero en este caso el deporte que he elegido es el pádel, porque realmente hay dos pistas cerca además del centro educativo, ya que es un pues, pueblo pequeñito, de modo que vendrán dos profesionales o un profesional a explicarnos el pádel, haremos diferentes juegos en el área de educación física, con raquetas, con las palas, con diferentes pelotas, etcétera, y después siempre tendrán la oportunidad de por las tardes o dentro de un par de años, cuando sean más mayores, todo lo que han aprendido en el área de educación física, poderlo llevar a cabo en sus vidas diarias. Entonces, de aquí la transferencia creo que está totalmente conseguida. sí, eso es. De hecho, dos cosas aquí. Por eso es tan importante hacer una buena contextualización, es decir, tanto en la realidad cuando vas a un centro, saber lo que tienes alrededor, porque quizás esa situación de aprendizaje tiene sentido en tu centro porque hay pádel, pero en otro, yo me Ujú. acuerdo que en el curso de diseño y evalúa nos preguntaban por ping-pong, una situación de aprendizaje de ping-pong, porque una ciudad en concreto, el pueblo donde programaba este chico, estaba lleno de mesas de ping-pong y había mucha tradición. Pues bueno, Ajá. sería otra opción. Y Muy creo que bien. es muy potente también lo que has destacado de que nuestro alumno tiene que saber para qué hace las cosas. O, claro, te hemos propuesto, por ejemplo, el otro día que tú ahora que estás haciendo el doctorado, esa tesis Ujú. con entrenamiento de fuerza, cuando le explicábamos a los niños que ese test, luego ellos iban a hacer una gamificación y se le iba a volver a pasar el test de fuerza, se implicaba mucho más que si llegas y dices, no, es que te vamos a pasar unos test y ya está. Entonces, en ese Ujú. sentido, en las primeras sesiones, transparencia que lo vais a ver revertido en mayor participación activa de vuestro alumnado. Y ya para acabar, dos características que quiero destacar de la mano. Habla del disfrute, por un lado, habla de que, de nuevo, tenemos que hacer esos aprendizajes relevantes y aquí dos ejemplos concretos. A la hora de programar, hacer unidades didácticas más largas, es decir, para que nuestro alumnado experimente mejor, por ejemplo, un deporte o experimente mejor Ujú. la expresión corporal, que no se quede en lo clásico que muchas veces pasaba y viniendo un poco de lo que nos dicen en oposiciones anteriormente, ¿no? Es que tenemos que hacer 15 unidades didácticas y Ujú. tenemos que trabajar todos los deportes, todos los contenidos y le dedicamos 5 o 6 sesiones. Pues muchas veces esas 5 sesiones no dan pie a que nuestro alumno disfrute, no dan pie a que nuestro alumno progrese, es muy complicado. Entonces, se puede trabajar con un contenido más amplio, pues quizá diferentes criterios de evaluación y no hay problema. Y de nuevo se pone el foco en crear ese clima donde nuestro alumnado tome decisiones, donde nuestro alumnado, pues en definitiva, se sienta partícipe de su progreso. Y por otro lado, la última característica es la diversión. Si el disfrute es quizá algo más profundo que requiere más tiempo, pues la diversión es que busquemos esas experiencias positivas, esas pequeñas victorias que hablaba Ángel Pérez Puello desde el principio, pues que no entremos en el mando directo de las agrupaciones las vamos a hacer así y ya está, o ahora vamos a hacer una secuencia didáctica de 6 sesiones donde yo solo voy a escoger los juegos y no vais a tomar ningún tipo de decisión, pues que también haya esos momentitos. De hecho, yo me acuerdo cuando estuve en Cataluña trabajando, que siempre me pedían, porque era una situación bastante conflictiva, siempre me pedían juego libre. Y bien, yo les daba ese juego libre, pero a cambio de ciertas condiciones, si funcionaba bien la clase, y siempre era juego libre más condicionado en alguna sesión en particular con los contenidos que estemos trabajando. Es decir, si estamos trabajando un contenido de lanzamiento, perfecto, podéis elegir juego libre, pero tenéis para elegir estos 4 juegos que tienen que ver con el lanzamiento. De vez en cuando, pues tratar esos momentos hacen que la experiencia sea más divertida y de nuevo asocien sentimientos positivos a la educación física y que se dé esa adherencia. No sé qué piensas, Pepe, en ese sentido. Sí, totalmente. Al final ya lo hemos estado comentando, que divertirse durante las sesiones de educación física, al final tener esas buenas experiencias o esas experiencias positivas de aprendizaje, al final es una consecuencia importante para querer repetir, ¿no? Para querer extender esa actividad Mm. física en un futuro. Y en este sentido, lo que nos explican aquí en el artículo es que la diversión es sinónimo de tener éxito.
Pero en este sentido no estamos hablando de tener un éxito de ganar durante todos los juegos, sino de tener un propio éxito personal, ¿no? Entonces, somos nosotros los docentes de educación física los que debemos de redefinir ese concepto de éxito en el alumnado y también trabajar el tema del fracaso como oportunidad de aprendizaje, y al redefinir el éxito, y seguro que el alumnado, aunque no ganes en el juego, siempre puedes aprender en uno de los 4 pilares fundamentales, ¿no?, que trabajamos en la actividad física, ¿no?, a nivel motor sobre todo, pero también a nivel físico o a nivel cognitivo o incluso a nivel social. Seguro que aunque no ganes en ese partido o en ese juego que has hecho, seguro que has podido aprender en uno de estos ámbitos. Entonces, aquí es un momento que debemos de aprovechar nosotros, hacer la reflexión al alumnado, porque muchas veces acaban frustrados porque no ganan o porque sus compañeros, incluso muchas veces ya no solo depende de ellos, sino que se enfadan porque el resto de compañeros lo hacen mal o no como a ellos les gustaría. Entonces, trabajar también esa autoconciencia o ese éxito que no depende del resultado final del juego, sino más bien de tu propia mejora, ¿no? Como bien tienes marcado en una camiseta que te regalé, ¿no? Ser mejor que ayer también es ganar, ¿no? Es una frase que el alumnado debería saber, y al final, poco a poco, si vamos mejorando nosotros, también estamos consiguiendo ese éxito, también nos estamos divirtiendo y también estamos disfrutando en el área de educación física, que será pues uno de los pilares fundamentales para que queramos repetir estas experiencias, y que sobre todo cuando seamos adultos y recordemos nuestras sesiones de educación física en el centro educativo, nos vengan a la mente buenos recuerdos y al final pues queramos repetirla y la prolonguemos en el tiempo. Eso es. Y como conclusiones, destacamos de nuevo, los autores pues promueven que tenemos que ser muy autorresponsables como docentes, es decir, la mayoría de veces cuando se crean esas experiencias traumáticas es por culpa del docente, así que en este caso formarnos e intentar hacerlo cada día un poquito mejor. Segundo punto, lo que hemos visto, foco en esa teoría de la autodeterminación enfocada a educación física, es decir, proponer actividades y tareas donde nuestro alumnado se sienta competente, tome decisiones, haya un buen clima de grupo clase. Y por último, pues esa secuencia didáctica o esa progresión en formato programación donde nuestros o los docentes en todo momento deben empoderar a los estudiantes, a todos, ojo, esto que hablábamos anteriormente de, no, el 60% de alumnos que tengan éxito y el 40% no pasa nada, ya estoy ganando. Pues no, pues vamos a intentar hacerles partícipes, vamos a intentar también hacerles corresponsables y empoderar a los estudiantes. Y Pepe, quería ahora hablar, porque como hemos dicho, hemos tenido problemas y tampoco va a ser un podcast muy, muy extendido, hablar un poquito del portfolio. Y quiero hablar del Muy portfolio bien. uniéndolo con la autonomía. Hemos hablado tanto de autonomía y creo que es uno de los instrumentos que más autonomía dota a nuestro alumnado. Y bueno, lo voy a definir brevemente. Ya sabéis que el portfolio no es una libreta, no es la clásica libreta que tenemos en clase, sino más bien es una carpeta o puede ser un carpesano, una funda o una libreta pero más acotada, donde nosotros como docentes tenemos que determinar qué se recoge en dicho portfolio y qué se recoge para que sea funcional para nuestro alumnado. Me explico. Podemos recoger desde rúbricas o instrumentos ágiles para que les sirva en otro trimestre a nuestro alumno si le hemos puesto el foco y le hemos evaluado en una exposición oral o en una dramatización. Imaginad que le hemos evaluado en cuanto a un sentimiento y en el segundo trimestre vamos a evaluarle en cuanto a 2 sentimientos, ya tienen esa información y cuando hagan dicha exposición lo van a mejorar. También en ese portfolio de aprendizaje, que como digo, no tiene que estar en todas las sesiones, tenemos que dejar espacio para que lo hagan, sino es un poquito, pues quizá de cada 10 sesiones, una, dos, para darle esos momentos de autonomía. También se puede recoger perfectamente esto que hablamos en muchas ocasiones de actividades metacognitivas, pues ese ticket de salida, esto que hemos aprendido, lo que hemos visto anteriormente, dónde lo podemos aplicar. Hemos aprendido a gestionar la frustración en una situación de deporte, ¿en qué otro momento de nuestra vida real lo podemos aplicar? Y en definitiva, cuando se marca, lo que sí que se puede recoger en dicho portfolio, ya se le dota de autonomía a nuestro alumno y le podemos dar una base de orientación, que es una pequeña checklist de cómo utilizarlo, pues qué ha de tener la carpeta o cómo tenemos que pegar las cosas o cada X tiempo vamos a revisarlo. Pero como digo, es un portfolio que una vez que se explica bien, creo que es bastante funcional para nuestros alumnos y sobre todo el foco es, la pregunta puede ser, ¿qué recogemos ahí? ¿Siempre los tickets de salida o qué recogemos? Vamos a recoger lo que realmente le pueda servir en un futuro a nuestro alumno y que no sea la típica libreta que se lleva a casa de matemáticas de lengua castellana que nunca más se vuelve a revisar. No sé, Pepe, si has trabajado alguna vez con portfolio, ¿quieres comentar Sí, algo sí, al sí. respecto?
Sí, Sí, en este sentido, como comenté también en el podcast pasado, que os recomiendo, que estuvimos Paolo y yo metiéndole caña y carrileando, como bien te gusta decir a ti, aquí comenté que en mis inicios como maestro sí, de educación física estuve trabajando en 2 centros educativos de la Fundación Trilema que trabajan por proyectos. Entonces, ellos utilizan el aprendizaje cooperativo de forma que todo el centro, incluso trabajo cooperativo entre los docentes, un trabajo de coordinación muy importante para que todos sean conocedores y se hacen 6 proyectos de centro durante el curso, de modo que todas las asignaturas están implicadas. Y eso también conlleva que en educación física se trabaje de esta forma, ¿no? Que se potencie el aprendizaje cooperativo y también se hace uso del portfolio. En este sentido, teníamos el portfolio, como bien has comentado, no es una libreta para pegar 4 cosas y ya está, sino es más bien una herramienta pedagógica que el alumnado utiliza para aprender y para guardar sus evidencias. En este sentido, Gibbs en el 2006 definió las evidencias que guardamos en este portfolio como tesoros de aprendizaje. qué Y bueno. aquí lo que vemos es que durante las sesiones de educación física se van produciendo diferentes reflexiones, podemos utilizar diferentes materiales, podemos hacer diferentes composiciones artísticas, podemos hablar de etiquetas nutricionales, pues todo esto se puede ir fotografiando, se puede ir recortando, se puede ir pegando en este portfolio, se puede ir recogiendo en este cuaderno de tesoros de aprendizaje y al final lo que hacemos es diferentes reflexiones grupales, individuales, etcétera, para que quede bien registrado qué es aquello que estamos aprendiendo y tengamos evidencias sólidas, evidencias visuales para que el alumnado pues únicamente no esté en el área de educación física moviéndose, jugando, debatiendo, sino que queden plasmados después, como hemos dicho, a nivel de autoevaluación en un POSIT o escribe un titular que mejore el titular de esta noticia Eso es. o qué te ha parecido este juego o cómo te gusta más trabajar, diferentes reflexiones o incluso hacemos o haz una foto de la actividad que vas a hacer este fin de semana en el medio natural y explica Mm. por qué te ha gustado. No sé, se pueden hacer diferentes reflexiones para que el alumnado vaya acumulando diferentes tesoros de aprendizaje, ¿no? Diferentes evidencias y después, como he dicho, esto es una herramienta en sí pedagógica, ya que estamos fomentando ese aprendizaje, esa autonomía que has comentado y esa responsabilidad de tener que ir poco a poco complementando este portafolio y después ya lo podremos utilizar en un futuro como instrumento de evaluación. Si consideramos en cualquier momento del curso que hemos recogido suficientes evidencias y que realmente se pueden evaluar, pues en este sentido ya lo tendremos en cuenta como instrumento o como herramienta de evaluación, pero en un principio es para fomentar ese aprendizaje, fomentar la autonomía, fomentar la responsabilidad y registrar todas las evidencias o algunas evidencias que nosotros consideremos interesantes que el alumno retenga o reflexione de una forma más implícita y que se queden guardadas en esta carpeta, como has comentado, que es el portfolio. Y en este sentido, lo que es interesante también es distribuir el portfolio, que es como hacíamos en el centro educativo, por cada proyecto, distribuíamos el portfolio en diferentes partes. La primera de todo era un índice en el cual explicaba de qué íbamos a hablar durante esa unidad. Después se hacían preguntas que nosotros llamábamos hilos conductores, pero que realmente eran 4 preguntas potentes que al final de la situación de aprendizaje o de la unidad didáctica el alumnado debía de ser capaz de responder después de haber trabajado durante, por ejemplo, un mes y medio, ¿vale? Pues al final debía de ser capaz de responder a esas 4 preguntas iniciales que al principio podían sorprender un poquito al alumnado. Después, como trabajamos en grupos y era aprendizaje cooperativo, cada uno de ellos tenía un rol que era, pues, uno escribía las reflexiones si eran en grupo, uno era el portavoz, uno era el que ayudaba con el material, etcétera, de modo que también anotábamos en esas primeras páginas los roles de los diferentes miembros y cada proyecto o cada situación de aprendizaje íbamos cambiando esos roles. Después, como bien sabemos, tenemos un contenido central en el cual vamos a ir acumulando esos tesoros de aprendizaje, que son las diferentes evidencias, que son reflexiones, son fotografías, son recortes de periódico, pueden ser también, como he dicho, etiquetas nutricionales y después también diferentes reflexiones que hace el alumnado. Y finalmente, pues una conclusión en la cual podemos incluso responder a esas 4 preguntas que habíamos dejado abiertas al inicio de la situación de aprendizaje en las primeras páginas del portfolio para reflexionar y que realmente se cumpla como evidencia de que han aprendido durante esa unidad didáctica.
Sí, eso es. Algunos ejemplos que cuando yo he utilizado el portfolio, por ejemplo, cuando íbamos a llevar a cabo un deporte, pues también preguntarles de forma abierta qué quieren mejorar a través de ese deporte o qué sentimientos tienen asociados. También en cuanto a competencias, Ángel Pérez Puello, de nuevo, tercera vez que sale, ¿eh? Hablaba de esto, de trabajar competencias de forma transversal. Si trabajamos algún apartado de la competencia lingüística y hacemos una rúbrica chula que les sirva para que comuniquen mejor, pues eso recogerlo. O a través de un deporte o de una actividad física, el trabajo de lesiones más frecuentes y cómo evitarlas, o algún protocolo de calentamiento en particular, recogerlo, que es algo que puede ser tremendamente funcional. Lo que hemos visto de tickets de salida, que hemos hablado mucho de esto, pues hoy aprendí, me sorprendió qué dificultades he tenido en esta situación de aprendizaje, pues como hemos Ujú, dicho, que sea tremendamente funcional. Y ahora para ujú. acabar, Pepe, no sé si te parece, estos últimos minutitos, vamos a hablar un poco de los supuestos prácticos que Muy tanto tú bien. como yo tuvimos que hacer dicha prueba, ya que teníamos de hecho 2 horas para hacer 2 supuestos prácticos. Y me gustaría en primer lugar destacar que tenía por aquí la planilla del año en el que nos presentamos y si quieres la comentamos un poquito al respecto. La planilla me refiero a cómo nos calificaba el tribunal en función de que hiciéramos el supuesto. Había un Muy primer bien. apartado que nos hablaba, Ujú. esto lo he rescatado porque si has visto por el movimiento aprendo que lo llevábamos los dos y a veces no se sabe quién sube una cosa u otra. Estoy últimamente hablando mucho de supuestos porque hemos empezado a Sí, sí, hacer el sí. intensivo y demás de supuestos prácticos. Pero lo dicho, primer apartado, estructura del supuesto. Pues en este caso valía un 30% este apartado y se valoraba que hiciésemos una introducción que tuviera que ver con el supuesto, que contextualizásemos lo que se nos proponía, que hiciésemos una pequeña referencia al contenido teórico y lo relacionemos con los temas, que hagamos también referencias, esto obviamente, a los diferentes elementos curriculares, que se haga referencia a los documentos de centro y se elabore también, si teníamos una introducción acorde, pues una conclusión. De una forma así muy sintetizada. Lo de siempre, introducción y conclusión que sea específica con lo que nos pide el supuesto, es decir, si en el supuesto nos pide una orientación al medio natural, vamos a destacar la importancia de dicho contenido y qué transferencia tiene. Contenido teórico, cuidado, no es un tema, o sea, podemos, si orientación al medio natural, podemos definir orientación al medio natural y si nos pide, no sé, alumno con síndrome de Down y otro alumnado TEA, definirlo brevemente y ya está. Y en cuanto a los elementos curriculares, que es otra pregunta recurrente al respecto, es hablar un poquito de la relación del entramado curricular. No me tengo que aprender todos los criterios de evaluación, todas las competencias específicas, palabra por palabra, pero sí que trabajarlos y saber lo que se puede llegar a alcanzar a través de la educación física y hacer pues la escalera que hacemos siempre, criterios de evaluación, objetivos de aprendizaje, su relación con competencias específicas y descriptores operativos y por arriba esas competencias clave. No sé si en ese punto, Pepe, quieres comentar algo. Luego, si quieres, comentamos también los supuestos que nos salieron un poquito por encima y vamos viendo. Os sigo con la planilla. Sí, bueno, no, sigue, sigue. Vale. Sigue porque después iba a comentar los supuestos prácticos Vale, que me tocaron a mí, un poco vale, cómo los genial. Pues mira, resolví, sí, porque tenemos poco hablamos de la tiempo, planilla y luego, pero luego algo más práctico. Perfecto. Segundo punto, ujú, que era como el corazón del supuesto. Defensa y resolución. Aquí es donde se tiene que ir todo el esfuerzo y donde se tiene que entender a la perfección. Que nuestra propuesta se adapte y tenga en cuenta la legislación, obviamente. Ya sabéis que la diferencia sustancial es que ahora programamos desde el contexto, lo que hemos visto. Es decir, que también se vea en el supuesto cómo le podemos dar continuidad, que tenga que ver si nos han hablado de un centro en el que hay escasos recursos, pues esa imaginación, quizá añadir ese modelo de autoconstrucción de materiales, que nuestro planteamiento tenga rigor científico, pues aquí entraría todo el uso de los modelos pedagógicos que tienen base científica, que ajustemos las tareas propuestas a la realidad escolar y esa secuencia didáctica que sea progresiva, pues bueno, lo mismo, el contexto que tenemos, el contexto que nos plantea el supuesto, pues atender a él. No tendrá sentido si nos proponen un segundo de primaria, pues que hagamos una progresión para un deporte, porque no van a tener las habilidades motrices básicas y viceversa, quizá en sexto de primaria que nos pidan un deporte y hagamos muchos juegos de esquema corporal, no toca, ¿sí? Simplemente ser coherentes. Y por último, que realicemos propuestas realistas, valga la redundancia, resolutivas e innovadoras. Y este punto de innovadoras aparece ahora más en todas las comunidades, porque esta planilla sí que tiene unos años que más o menos se ha mantenido, pero ahora sí que se pone el foco en esa innovación. Ya sabéis, innovación con sentido, modelos pedagógicos, evaluación formativa, no hace falta tampoco reinventar la rueda. Y por último, pues que hagamos esas referencias bibliográficas. Aquí podemos llevar algún libro, algún estudio desde casa que utilicemos en ciertos apartados sin problema. Por ejemplo, evaluación formativa, pues el cómo evaluar bien en educación física de Blázquez Sánchez o evaluación formativa Mariana Morales y Juan Fernández. Cosas desde casa que podemos llevar. Y en cuanto a aspectos formales, pues creo que apartados que todo docente debería tener
que es ese estilo expositivo, esa fluidez, esa claridad, esa buena expresión escrita, vocabulario preciso y ajustado. Aquí no entrar en redundancias. Y ahora sí, Pepe, si quieres comentar un poquito lo que te salió en cuanto a supuestos. Sí, sí, como has comentado, en nuestro año, que fue el 2018, aquí en la Comunidad Valenciana, salieron supuestos bastante cargados, bastante complejos. Y aquí lo que recomiendo a los que nos estén escuchando y se van a presentar a las oposiciones y tienen que resolver un supuesto práctico es que estén preparados para todo lo que pueda salir. Es decir, que tengan un amplio abanico de recursos para resolver cualquier tipo de situación, porque los miembros del tribunal yo creo que son conscientes, o lo mismo natural, la gente que crea estos supuestos prácticos son conscientes de que estas situaciones tan concretas son muy difíciles que se lleven en un centro educativo, que sean reales. Sin embargo, quieren ponernos a prueba para ver si estamos preparados a nivel, sobre todo a nivel teórico, y si hemos tenido experiencias como docentes de educación física, seremos más realistas a la hora de resolver esos supuestos, y quieren ver cómo conectamos este contenido teórico que hemos aprendido de los diferentes temas y de los libros que hemos estado leyendo, y si somos capaces de resolver aquello que nos proponen. En este sentido, como estaba diciendo, los supuestos iban bien cargados. Uno de ellos, que lo tengo por aquí, porque me acuerdo que una vez terminamos las oposiciones, los apuntamos para comentarlos entre nosotros y demás, decía que en una clase de quinto de primaria tenemos un alumno con obesidad, dificultad para atarse las zapatillas, problemas para levantarse cuando está sentado, que no trae el material de educación física, que no está integrado en el aula, y después de tener este alumnado tan complejo, no solo con obesidad y ya está, sino con diferentes problemas emocionales y sociales, dice, ejemplifica cómo adaptarías 2 sesiones de velocidad de reacción y cómo mejorarías la relación social y afectiva del alumnado. En este sentido, como veis, parecen dos cosas inconexas. Por una parte es un alumnado que tiene muchos problemas, pues diseña 2 sesiones de velocidad de reacción. Pues aquí lo importante es tener en cuenta a este alumnado, pero también resolver lo que nos dice el enunciado, que es proponer 2 sesiones de velocidad de reacción. Y en este sentido, a lo que hice referencia, por supuesto, es al apartado de velocidad, que es el tema 6, ¿no? De las capacidades físicas básicas, que también se repite en el 17. También en la contextualización podemos hablar de las características del alumnado con necesidades educativas especiales. Hablamos también del tema 22, que es la integración escolar como respuesta educativa, y me basé también en el tema 23, que habla de los modelos de enseñanza. En este sentido, como he comentado, había trabajado 2 años ya en diferentes centros con el modelo cooperativo, ¿no? Con el aprendizaje cooperativo, y parece que encajó bien aquí en esta propuesta, y trabajé retos cooperativos de velocidad de reacción. Por ejemplo, expliqué diferentes juegos, diferentes actividades. Me ha acordado una que era hacer grupos de 5 con picas, en los cuales todos debían de participar y sentirse importante para que el grupo tuviera éxito, ¿no? Tienes una pica y cuando el docente dice, debemos de soltarla y coger la pica de al lado y después cambiar y después con 2 picas. Entonces, de esta forma, lo que hacíamos era integrar a este alumnado en un grupo y hacerle sentir importante dentro de este grupo mientras practicaba la educación física. Y después también con diferentes carreras de relevo en la cual tuvieran que chocar la mano, en la cual tuvieran que responder a diferentes sonidos, que eso también era velocidad de reacción. Y al final, de esta forma, combinado con el aprendizaje cooperativo, como he dicho, trabajamos también las relaciones sociales y afectivas del alumnado. Y después también, obviamente, comenté que hablaría con las familias para explicar la situación del alumnado en el colegio, para que se preocupara un poco más por traer el material y que él fuera también decisión suya al final que traerlo, pero también que fuera del contexto educativo participar en diferentes actividades de grupo o que acudiera al parque para socializar con el alumnado y al final fomentar también esa relación social y esa carga emocional. Y después también tenía otro supuesto que también era bastante complejo. Este tiene 7 líneas, no lo voy a leer entero, pero básicamente era que estás en un centro rural con niños desde 3 hasta 12 años y hay un alumno rumano con 33% de discapacidad que presenta dificultades para comunicarse, lleva poco tiempo en la localidad. Bueno, después de tener todo esto, no tienes un patio para desarrollar la sesión de educación física y tienes que trabajar la unidad didáctica de Pilota Valenciana, que es un juego tradicional de aquí, de la Comunidad Valenciana, con todos estos alumnos desde 3 hasta 12 años y sin patio. Pues en este sentido, como bien nos amparaba la legislación en su momento y ahora la LOMLOE, podemos llevar a cabo actividad física fuera del centro educativo, en este caso en la calle que esté más cercana al centro educativo, y
y ahí realizar la sesión de pilota valenciana, que en este caso también tenemos diferentes juegos que se practican en la calle y que pueden practicar los niños en ese sentido. Después lo que hice es emparejar a los alumnos, los más pequeñitos con los más mayores, para que tuvieran como unos tutores, de modo que los de 3 años iban con los de sexto, los de 4 años con los de quinto y así hasta que se acercaban, y poco a poco iban girando e iban cambiando de compañeros para que fueran aprendiendo de los más mayores y que se pudieran trabajar todos juntos la pilota valenciana. Y a la vez lo combiné con la visita de un pilotari que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, el programa de Pilota a la Escola, que al final es que un pilotari viene al cole, te enseña diferentes materiales y te explica la sesión. Pues programé la unidad didáctica de pilota valenciana justo cuando hacía buena temperatura para poder salir a la calle. Después también programé exactamente para que coincidiera la última sesión con la visita del pilotari para cerrar esa unidad didáctica. De modo que al final resolví el tema de la unidad didáctica como preguntaban, también el tema de que fuera un centro rural desde infantil hasta sexto de primaria con muy poquitos niños, y después también incluí el niño rumano con 33% de discapacidad, que no lo he comentado, pero bueno, fue a través de pictogramas con diferentes fotografías que tú apretabas el botoncito y decía en su idioma el material, y después te lo traducía al español para que él poco a poco fuera aprendiendo ese vocabulario y supiera defenderse un poco en el área de educación física y concretamente en pilota valenciana. Así que nada, es que he metido el turbo para explicar un poco cómo lo resolví, y además he tenido que tirar de memoria porque hace ya 6 años que resolví el supuesto práctico, pero menos mal que los tenía por aquí escritos y he podido refrescar. Sí, va a hacer 7, de hecho. Pues nada, hasta aquí, lo vamos a dejar por aquí. Os prometemos que el de la semana que viene va a ser un pelín más largo. Hoy por tema de tiempo queríamos cumplir. No va a haber off topic, pero como os vamos a recompensar para la semana que viene, sí que me encantaría que si has llegado hasta aquí, dejes cuáles son tus problemas en los comentarios respecto a la educación física, tanto a nivel de realidad o a nivel de oposiciones, y vamos a dedicar un apartado en el siguiente podcast a comentar, intentar dar soluciones muy prácticas en el diferente momento que estéis, o en el aula, o como digo, en las oposiciones. Así que por mi parte, muchísimas gracias por estar otra vez por aquí, y lo dicho, gracias, Pepe. Quería decir a la gente que si ha llegado hasta aquí, que deje una evidencia de que ha llegado hasta el final y que ponga las palabras clave Diego el Prisas. ¿Vale? Hasta luego.